¿Qué tal, alumnos? Buenas tardes. Vamos a iniciar la segunda clase de la unidad 1, ¿sí? Referida a las funciones de la administración. Bien, primero tenemos que definir la administración porque vimos toda la parte de las organizaciones, cómo se clasifican y otras cosas, pero no definimos administración. Bueno, administrar es coordinar e integrar actividades en el marco de una organización, por supuesto, con o sin fines de lucro, en forma eficiente y eficaz. Bien, a menudo solemos hablar de eficiencia y eficacia como si fueran sinónimos, pero en realidad no lo son, ¿sí? La eficiencia está relacionada con el uso óptimo de los recursos, ¿sí? Ejemplo, si tenemos insumos médicos para atender a 20 personas, entonces, si con esa cantidad de insumos médicos atendemos a mayor cantidad de gente, a más de 20 personas, entonces estamos siendo eficientes porque estamos haciendo más con la misma cantidad. Si, por el contrario, atendemos a la misma cantidad de 20 personas, pero usamos una menor cantidad de insumos médicos, también estaríamos siendo eficientes, porque fíjense que estamos haciendo la misma cantidad con menos, ¿sí? O, en el primer ejemplo, haciendo con la misma cantidad más. En ambos casos estaría siendo eficiente, estaría haciendo un uso óptimo de los recursos con los cuales tengo. La eficacia, por el contrario, tiene que ver con el cumplimiento de los objetivos de una organización, ¿sí? Por ejemplo, crecer en ventas en un tanto por ciento o conquistar o lograr determinado mercado o aumentar la cantidad de atenciones por la terapia intensiva o aumentar la cantidad de análisis clínicos que se realizan en un determinado momento de tiempo, ¿sí? Fíjense que se desprende que podemos afrontarnos a situaciones en las cuales se es eficiente pero no eficaz. Y por el contrario, situaciones en las cuales se es eficaz pero no eficiente, ¿sí? Bueno, un ejemplo de una situación en la cual se es eficiente pero no eficaz sería, por ejemplo, si yo produzco látigos para carros de caballos, ¿sí? Los carros de caballos es algo que no se utiliza, por ende nadie compra o casi nadie compra hoy en día látigos para carros de caballos, ¿sí? Con lo cual yo puedo ser muy eficiente en la producción de látigos de carros para caballos, sumamente eficiente, hacer un uso muy óptimo de mis recursos, de mis insumos para fabricar esos látigos, pero sin embargo, como no se los podría vender a nadie, porque nadie los compraría, nadie los compra porque no se usan, bueno, claramente por más eficiente que sea, nunca lo haría ser eficaz, porque nunca lograría el objetivo de venderle un látigo a nadie, ni siquiera regalándolos podría cumplir un objetivo de venta o un objetivo de darle a alguien, de que alguien agarre ese látigo. Por el contrario, también puedo ser eficaz, pero muy ineficiente. Este es un ejemplo un poco más fácil. Yo puedo tener un objetivo de cumplimiento, ¿sí? de X cuestión, como podría ser, por ejemplo, mejorar la atención en el departamento de análisis clínicos de una determinada, de un determinado laboratorio, pero sin embargo podría ser un uso muy ineficaz de los insumos porque derrocharía muchos insumos para hacer esos análisis, ¿sí? Esta diferencia me parece importante. En Boland obviamente está mucho mejor explicado, por eso sugiero que lo lean atentamente. Bueno, yendo al tema puntual de la clase, la planificación, siguiendo a Henry Fayol, es una de las 4 funciones que tiene la organización. Las otras 3 son la organización, la dirección y el control. ¿Qué, cómo, dónde y cuándo son las preguntas que nos hacemos o que deberíamos hacernos a la hora de planificar? Bien, la función planificación, ¿sí? El planificar es buscar cumplir con objetivos. Hay diferentes categorías de objetivos. Esto también lo tiene muy bien explicado en Boland. Sugiero, como siempre, su lectura. Y dentro de los objetivos estratégicos tenemos la visión y la misión. Algo que ustedes seguramente han visto más de una oportunidad en páginas web de empresas o de organismos o de organizaciones, mejor dicho, con o sin fines de lucro. La visión y la misión son dos conceptos que son muy parecidos, están fuertemente vinculados, pero no son iguales, ¿sí? Bueno, ¿por qué? Porque la visión está más ligada a principios, si se quiere, filosóficos,
¿sí? Que buscan marcar lo que se conoce con el nombre de cultura organizacional. ¿Sí? La misión, por el contrario, no es tan, si se quiere, no alude tanto a conceptos filosóficos, a conceptos, si se me permite, más abstractos, sino que ya alude a objetivos más concretos. ¿Sí? Y por el contrario, siguiendo dentro de esta positiva, los objetivos ya sí son mucho más concretos y se refieren a qué hacer. ¿Sí? Y las metas, por el contrario, son objetivos mucho más específicos. ¿Sí? Para que esto lo entiendan fácil, ¿sí? Con muchas metas se puede lograr un objetivo. ¿Sí? Y con el cumplimiento de objetivos logramos alcanzar la misión y con el cumplimiento de la misión logramos satisfacer o alcanzar la visión. Bien, si hablo de cultura organizacional es un concepto nuevo. Ahí tenemos dos grandes definiciones, muy largas. Yo diría que en general la cultura organizacional, que es un concepto bastante extenso, hay mucha tela para cortar con respecto al particular. Al no ser un especialista en la materia, obviamente que no me voy a meter demasiado en eso y además no es parte del programa. Pero para conocer el concepto, digamos que la cultura organizacional es una forma de homogeneizar conductas, ¿sí? Esas normas que están escritas o que no están escritas y que hacen que uno sepa cómo comportarse en una determinada organización. Para los que trabajan seguramente lo van a relacionar muy fácil. Ustedes vieron que en determinado ambiente de trabajo hay cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer y que te las transmiten de manera muchas veces informal. Te las dice una persona que lleva años en la empresa, o te las transmite un directivo en forma escrita, o incluso muchas veces vieron que los que la trabajan me van a entender, muchas veces se vuelan en el aire, ni siquiera te tienen que explicar. La forma de vestirse, la forma de reaccionar ante determinada cuestión, cuando viene el dueño cómo hay que comportarse, cómo hay que comportarse con determinado directivo, en fin, todo eso forma parte de toda esa serie de normas formales, informales, escritas, no escritas, forma parte de lo que se llama la cultura organizacional, ¿sí? Y que como dicen tanto Schein como Freitas son mecanismos de control, ¿sí? De alguna manera son formas que controlan a los nuevos, sobre todo a los nuevos miembros de la organización, y también son, muchos seguramente ustedes lo habrán vivido, o directa o indirectamente, muchas veces son motivos de expulsión, ¿sí? De la organización. Es decir, quien no se adapta a esas pautas, quien no se adapta a esa cultura, muchas veces la pasa mal o se tiene que ir. Es tan sencillo y crudo como lo estoy describiendo. Como dice Freitas, que me parece muy interesante, lo tenemos tan incorporado con el tiempo que ya lo hacemos sin reflexionar. Ya sabemos que ante determinadas circunstancias, en nuestro ambiente de trabajo, en la empresa o organización en la cual prestamos servicios, tenemos que comportarnos de determinada manera. Y cuando más pasa el tiempo, vieron que más fácil lo hacemos, más lo aprendemos. Este es una suerte de mecanismo de supervivencia, le agregaría yo, ¿no? Abajo tienen un link, un video que es muy interesante, me parece que ese video describe mucho mejor que yo, e incluso, con todo respeto, mucho mejor que los autores, el concepto de cultura organizacional, con lo cual sugiero que lo vean. Bueno, volviendo al tema de los objetivos estratégicos, tenemos un ejemplo muy sencillo, muy de entre casa, por supuesto, sepan disculpar, de lo que es una visión y una misión aplicada para una clínica, por ejemplo. No, bueno, la visión sería bien algo bien abstracto, ser referentes en materia de salud pública a nivel regional, no digo ni cómo lo voy a hacer, no digo nada. Quiero ser referente en materia de salud pública. Cuando vamos a la misión vemos que ya somos un poquito más concretos. ¿Qué queremos? Sería bueno, ofrecer los mejores servicios de salud. ¿Para quiénes? Para beneficiarios de obras sociales y para el público en general. Suponemos una clínica que no es privada, ¿no? Bueno, tengo un objetivo que es mejorar el servicio en diferentes áreas, neonatología, terapia intensiva, análisis clínicos, en fin. Tengo ese objetivo para satisfacer ¿qué? La misión y después la visión. Pero para satisfacer ese objetivo, una de las metas puede ser, fíjense que ya es mucho más concreto, aumentar un 10% el número de camas de terapia intensiva durante los meses de mayor cantidad de enfermedades respiratorias. Estoy siendo más concreto, quiero hacer eso, tengo esta meta, que incluso, fíjense, eso volando aclara, puedo tener varias metas para cumplir un solo objetivo. ¿Sí? Por eso digo que este es un ejemplo muy de entre casa.
aquí tenemos el ABC del planeamiento, ¿no? Los pasos para el planeamiento. La planificación entendida como un proceso. Bueno, definir objetivos. Y tenemos un instrumento muy poderoso, muy utilizado en las organizaciones. Quizá alguno de ustedes hasta se haya topado con él, que es el análisis FODA. ¿Para qué es el análisis FODA? Bueno, el análisis FODA sirve para hacer un análisis de la situación, para una vez definidos los objetivos, bueno, ¿con qué cuento para poder cumplirlo, ¿no? ¿Cómo está mi organización para poder cumplir con ese objetivo? Para quienes no lo conocen, FODA, alude, si la sigla FODA, significa fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Como regla general, las fortalezas y oportunidades son parte del ambiente interno, es decir, son internos a la organización, son aquellas cosas con las cuales cuento para poder afrontar un determinado contexto, ¿sí? En tanto que las oportunidades y las amenazas son externas, ¿sí? No puedo, no tengo mucho menos margen de acción para poder prever eso o para poder aprovecharlo, ¿no? Entonces, insisto, fortalezas y debilidades, parte del ambiente interno de la organización, son aquellas cosas con las cuales cuento, en el caso de una fortaleza, para diferenciarme, para ser mejor que mi competidor o estoy mejor parado para afrontar alguna cuestión del contexto externo. Y las debilidades son todo lo contrario, todo aquello que es propio mío y que es, valga la repetición, una debilidad, ¿sí? Una cuestión que me puede perjudicar, si quieren verlo de manera más directa. Las oportunidades y las amenazas son aquellas cuestiones que están afuera del contexto, son externas, insisto con este concepto, más difíciles de manejar, también si se quiere, pero la gran diferencia es que, insisto, me provienen de afuera. Un ejemplo típico puede ser un aumento del dólar que me dispara, el típico ejemplo que siempre le pongo, el aumento del dólar, aumenta el dólar y se me van muy arriba los precios de los insumos médicos, los precios de los medicamentos. Bueno, es algo, una amenaza del contexto, así que no la puedo prever porque yo no puedo hacer nada para que el dólar aumente. ¿Sí? Una oportunidad podría ser, por ejemplo, mayor cantidad de gente que, en virtud de que las prepagas aumentaron mucho, tienen que pasarse a la obra social que yo dirijo, a la que yo pertenezco. Si estamos hablando de el ejemplo de una obra social, si hablamos de ejemplo de una empresa, fíjense que incluso lo que para muchas empresas puede ser una amenaza, para otras puede ser una oportunidad, porque un aumento del dólar, que es un problema, una amenaza para una obra social por el tema de los medicamentos, no es una amenaza, sino que es una oportunidad para la gente que vende en dólares, ¿sí? Como podría ser, por ejemplo, una cueva, ¿sí? Una organización en la cual se venden dólares, bueno, se aumenta el dólar y bienvenido sea. O para un exportador, una persona que se dedica a la exportación, un aumento del dólar, lejos de ser una amenaza, es una oportunidad. ¿Sí? Bueno, la actividad 1 trata precisamente de la aplicación del análisis FODA a una situación imaginaria. Bueno, les sugiero, me despido con esta breve clase, les sugiero, insisto, la lectura del material, la lectura de Boland, para incorporar el concepto de cultura organizacional. Me parece, es como dice el dicho, una imagen, en este caso una animación, vale más que 1000 palabras. El video es muy cortito, muy interesante y explica de manera magistral el concepto de cultura organizacional, que no es un concepto central de la materia, pero que me parece que está bueno que lo sepan. Bueno, las dejo, les deseo un buen fin de semana. Y bueno, nos seguimos leyendo en el transcurso del tiempo. Un saludo para todas.